días, doctora Ortega. Puede iniciar. Buenos días con todos, continuando con la presentación, el segundo módulo. Por favor, iniciamos y damos la bienvenida al doctor Ramiro Coello. Buenos días con todos. La segunda parte del congreso de esta mañana, simplemente para recordarles que las preguntas serán al final de las presentaciones. Para mí es un gusto presentar a la colega y compañera nuestra de trabajo en Axis Hospital, la doctora Talía Ortega Escarabay, gastroenteróloga endoscopista, motilidad gastrointestinal, jefe de servicio del Hospital Oncológico de Solca, Quito, médico tratante de Hospifuturo Axis Quito, profesora del posgrado de gastroenterología y endoscopía de la Pontificia Universidad Católica y profesora de posgrado de cirugía oncológica de la Universidad Central del Ecuador. La doctora nos va a hablar sobre esofagitis eosinofílica, cambios en los criterios diagnósticos y abordaje terapéutico. Por favor, doctora.
Buenos días. Continuando con las exposiciones, primeramente quiero agradecer al comité organizador de la Sociedad de Gastroenterología Núcleo de la Zona Estimados asistentes, vamos a dejar esta charla para la siguiente o al finalizar el módulo. Tenemos un problema técnico al parecer en el video. Doctora Ortega, ¿podremos continuar hasta mientras con la presentación del doctor Moscoso? Por favor. Hola. Hola, ¿me escucha? Talía, por favor, prende tu micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Buenos días, disculpen fallas técnicas. Continuando con la presentación, damos la bienvenida al doctor Enrique Moscoso. Él es cirujano general, digestivo y hepatobiliar, especializado en cirugía general por la Universidad de Cuenca, de Ecuador, subespecialidad de cirugía digestiva de la Universidad Francesa, subespecialidad en cirugía hepatobiliar en la Universidad de París, profesor de posgrado de Cirugía General de la Universidad de Cuenca, del Ecuador, coordinador del programa de obesidad y cirugía bariátrica IES Cuenca, cirujano de los hospitales Monte Sinaí, José Carrasco Arteaga, del IES y Clínica Bolívar de Cuenca. Por favor, damos la bienvenida al doctor Moscoso con el tema acalasia terapéutica quirúrgica. Bienvenido, doctor. Doctor Moscoso, ¿puede compartir su pantalla? Estimados asistentes, esperemos unos minutos, el doctor Moscoso está por ingresar a la sala.
Doctor Moscoso ya está en la sala. Por favor, puede compartir su conferencia. Doctor Moscoso. Sí, Sí, ahí sí lo escucho. Gracias. ¿Puede compartir ya su conferencia, por favor? ¿Y ya comienzo nomás? Por favor, comparta pantalla. Ya. Ahí estoy. Sí, doctor, ahí está. ¿Me escucha? Sí, doctor, la escuchamos. Puede iniciar la conferencia. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizado por la invitación. Es un placer estar en este magno congreso. A Fernando, un agradecimiento en especial. Este día vamos a tratar, o les voy a hablar sobre el tratamiento quirúrgico de la acalasia. Para comenzar, la acalasia es un trastorno primario de la motilidad esofágica caracterizado por la ausencia de peristaltis esofágica y la falta de la relajación del esfínter esofágico inferior debido al daño del plexo mientérico. Para recordarles que esta enfermedad ya fue descrita por Thomas Williams en 1674, quien realizaba las dilataciones con hueso de ballena. La enfermedad fue llamada por primera vez como acalasia, que quiere decir falta de relajación, por Thomas Hurst en 1927. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad no muy frecuente. Se presentan 10 casos por 100.000 habitantes, con una incidencia de un caso nuevo por año. Puede ocurrir a cualquier edad, pero los picos de incidencia es en la tercera y séptima década de la vida. En cuanto a su fisiopatología, sabemos que está caracterizado por un aumento de la presión de reposo. Hasta un 60% de los casos hay una falta de relajación del esfínter esofágico inferior y una disfunción o ausencias de ondas peristálticas en el cuerpo esofágico. También se ha visto que hay disminución de algunos neurotransmisores como el péptido intestinal vasoactivo, el neuropéptido y el óxido nítrico. Histológicamente se ha demostrado que hay una disminución o ausencia de las células ganglionares del plexo mientérico. Como sabemos, la presentación clínica, la triada clásica, está detallada caracterizada por una disfagia, regurgitación, pérdida de peso, pero también se puede presentar pirosis, asfixias postprandiales, dolor retroesternal, tos nocturna y cuando hay una acalasia prolongada pueden haber neumonías, abscesos o abscesos pulmonares y bronquiectasias. Recordarles que es muy importante tener presente la puntuación de ECA, que valora la pérdida de peso, disfagia, dolor retroesternal y regurgitación. Como diagnóstico, una radiografía nos puede aportar muchísimo para el diagnóstico, en la cual podemos hacer una clasificación de 4 grados. Grado 1 es cuando la dilatación esofágica no hay dilatación esofágica. La grado 2, cuando la dilatación esofágica es menos de 10 centímetros, la grado 3, cuando es más de 10 centímetros, y la grado
4 cuando se encuentran megaesófagos. La videoendoscopía digestiva alta también sirve para el diagnóstico. La fluoroscopía, en la cual podemos ver que la ausencia o alteración de las ondas peristálticas con la imagen de pico de pájaro. La manometría es de gol estándar para el diagnóstico. En la tipo 1 o clásica encontramos que hay una falta de ondas peristálticas y una disminución o ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, incluso con aumento de la presión. En la tipo 2 existe en cambio una panpresurización y existe una falta de relajación del esfínter esofágico. Y la tipo espástica, en la cual hay espasmos en el cuerpo esofágico y la falta de relajación del esfínter esofágico. En cuanto al tratamiento, el tratamiento clínico con bloqueadores de calcio, nifedipino, como por ejemplo, o nitratos. Se ha visto pocos resultados con estos. La toxina botulínica también es una alternativa, pero con resultados a corto plazo. Las dilataciones neumáticas todavía siguen en vigencia. El POEM, que es un procedimiento endoscópico que está en auge y cada vez con mejores resultados, que viene desde hace unos 10 años esta técnica endoscópica. Y la técnica quirúrgica de la cual les voy a hablar. En cuanto a la técnica quirúrgica, aquí lo primero que hacemos, entramos a la cavidad abdominal, realizamos el neumoperitoneo, estamos realizando la sección de los vasos cortos hasta el pilar izquierdo. Aquí podemos encontrar el fat pad que nosotros los cirujanos llamamos. Vamos al ligamento menor, vamos a disecar el hiato esofágico exponiendo el pilar derecho. Aquí está el pilar, este es el pilar derecho. Seguimos con la disección. La disección se puede hacer con algunos instrumentos. Entramos al hiato esofágico, aquí está el esófago, aquí está el nervio vago izquierdo anterior. Hacemos una disección roma, luego marcamos la unión esófago-gástrica. Y comenzamos a realizar la miotomía. Es importante realizar una buena miotomía, por lo menos 5 centímetros para arriba de la unión esófago-gástrica y para abajo unos 2 centímetros. Entonces, la miotomía de Heller es de 7 centímetros. Como podemos ver, aquí ya queda expuesta la mucosa esofágica. Aquí comenzamos la miotomía para abajo, es decir, unos 2 centímetros de la unión esófago-gástrica.
una vez que realizamos la miotomía, pueden fijarse en esta foto del lado derecho inferior de sus pantallas, realizamos una endoscopía y así verificamos que no haya fibras circulares y que la miotomía esté correctamente hecha. Además, verificamos que no haya perforaciones. Así es como queda la miotomía. Posteriormente, fijamos el estómago y la mucosa, perdón, y la capa muscular, las capas musculares al estómago, para que la miotomía quede abierta. Fijamos al pilar derecho del hiato esofágico, igual la capa muscular, cerramos el hiato posteriormente pasamos a realizar la fundopicatura de Dor, fijando igualmente el estómago. Esos puntos nos da mayor fijación de la fundopicatura de Dor, una fundopicatura anterior que se realiza. Y así queda finalizada la fundoplicatura. Damos el último punto para cerrar completamente los pilares. Y se termina la cirugía. Eso es la cirugía. En cuanto les he traído unos metaanálisis que compara la miotomía laparoscópica con el POEM. Este fue un estudio realizado por la Universidad de Chapel Hill en Carolina del Norte en el 2017, en la cual estudiaron 5.834 pacientes que fueron intervenidos con miotomía de Heller y 1.958 pacientes con la técnica de POEM. El seguimiento fue de 36 meses. La edad media de los pacientes fue de 46 años para POEM, 46 para la miotomía y para POEM 45 años. Alrededor del 32-33% en los dos procedimientos recibieron procedimientos previos antes de la intervención. Y reporta que hay una mejoría de la disfagia para el POEM en un 93% y para la miotomía de Heller en un 87%. La desventaja que demostró para el POEM fue que hubo un aumento de la incidencia del reflujo gastroesofágico medido por pH-metría, que demostró que hubo un 47.5% de los pacientes que tuvieron POEM y un 11% de los pacientes con la miotomía de Heller.
Este es otro estudio italiano que salió el año anterior, en el cual analiza de la misma manera POEM más versus miotomía de Heller. Aquí evalúa, según la escala de Eckhart, a 140 pacientes. Lo interesante de este estudio fue que los grupos fueron muy similares en cuanto a la edad. Podemos ver 47 y 48 años, a la índice de masa corporal, a la escala de Eckhart, 7.5 y 8 para la miotomía, al diámetro esofágico, muy parecido. La mayoría de los pacientes tenían un estadio 2 de la radiología y manometría igual. La mayoría de pacientes tenían una clasificación 2, de tipo 2. La presión basal del esfínter esofágico inferior fue muy parecida en ambos estudios. Los resultados de este estudio reportan que a los 6 meses POEM es mejor, pero a los 12 meses y a los 24 meses se iguala su sintomatología. En cuanto a la manometría, es muy parecida, no hay diferencias significativas. En este estudio también demuestra que hay mayor exposición al ácido en una pH-metría de 24 horas. Pueden observar que encontramos un 38% de los pacientes en POEM versus un 17% de los pacientes en la miotomía. Y en cuanto a la endoscopía, se demuestra que hay más esofagitis de los 4 tipos, en un 37% para POEM y versus un 15% para la miotomía. Las complicaciones fueron pequeñas, perforaciones de la mucosa que se pusieron clips y rafias laparoscópicas para la miotomía. Este es otro metaanálisis en el cual se analizan 893 pacientes, 359 para POEM y 534 para la miotomía de Heller. Este es un estudio que salió el año anterior en la revista de gastroenterología. Igual hay una mejoría en la escala de Eckhart, pero no significativa, la diferencia a favor de POEM. El control postoperatorio en cuanto al reflujo, en este estudio ya no hay una diferencia significativa para los dos procedimientos en cuanto al reflujo gastroesofágico. Entonces, nos pareció muy importante, ya que en total de eventos hay 48 para POEM y 43 para la miotomía de Heller. El tiempo operativo, no hay diferencia significativa, un poquito más rápido en POEM. En cuanto a la estancia hospitalaria, lo mismo, menor estancia hospitalaria para POEM, pero sin presentar diferencias estadísticamente significativas. Y por último, quería presentarles este metaanálisis, igual del año anterior, que analiza los dos procedimientos, pero divididos o clasificados según los subtipos de la manometría, es decir, con manometrías, acalacias de tipo 1, 2 y 3 según manometría. Son 20 artículos, son 1.575 pacientes, en los cuales 58 fueron con toxina botulínica, 485 con dilatación, 583 con miotomía de Heller y 449 con la técnica de POEM. En cuanto a la acalasia tipo 1, podemos ver que la toxina botulínica realmente no es un buen procedimiento. Hay una efectividad de únicamente el 18%. La dilatación neumática llega a un 61%.
La miotomía de Heller llega a un 81% y el POEM llega a un 95%. En cuanto a la calasia tipo 2, aquí la toxina botulínica igual bajo a 61% de los pacientes. La dilatación neumática, un 84% en este tipo de acalasia da buenos resultados. La laparoscopía con la miotomía de Heller llega a un 92% y un 97% de éxito en cuanto a la sintomatología de los pacientes. Y la acalasia tipo 3, la toxina botulínica realmente no funciona en 21% de los pacientes. La dilatación neumática llega al 31% de los pacientes, tampoco es buena. La miotomía de Heller, como podemos ver, un 71% mejoran los pacientes y con el POEM con un muy buen resultado del 93%. Es decir, resumiendo, y 93%. Y las dilataciones neumáticas únicamente se recomienda para el tipo 2. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una vez que ha sido solucionada el problema técnico en la presentación de la doctora Talía Ortega, volvemos con la presentación de esofagitis eosinofílica, cambios en los criterios diagnósticos y abordaje terapéutico. Perfecto. Pedimos mil disculpas. Lamentablemente, aparentemente tenemos un problema de audio definitivamente con esta presentación. Por favor, doctor, continuemos con la conferencia. Luego del almuerzo vamos a revisar. Mil disculpas con los asistentes. Está pendiente esta conferencia. Continuemos, por favor, con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias.
Buenos días. Continuando con las charlas de la mañana, damos una afectuosa bienvenida al doctor Ramiro Coello, quien nos ayudará con el tema de disfagia orofaringea. ¿Qué hacer? Bienvenido, doctor Coello. Voy a hablar sobre la disfagia orofaringea, ¿qué hacer? ¿Qué es disfagia? Es la dificultad para tragar. Puede ser anatómico, con una disfunción orofaringea o esofágica, y la fisiopatología puede ser estructural o funcional. El diagnóstico con pruebas clínicas o instrumentales. Pueden ser una videofluoroscopía o pueden ser investigaciones también endoscópicas. Esta patología está infradiagnosticada y el tratamiento es insuficiente, pero se necesita de todas las especialidades, ya que es multidisciplinaria para poder llegar a un feliz término. ¿Cuál es el mecanismo normal de la deglución? Aquí participan los núcleos solitario, dorsal del vago, ambiguo y frénico. Y los pares craneales, el 5, 7, 9, 10 y 12. Como ustedes ven, la deglución es compleja y la disfagia puede ser orofaringea o esofágica. La esofágica puede tener trastornos motores como causa, autoinmunes, inflamación como la esofagitis eosinofílica, infecciones, trastornos funcionales. La charla va dirigida básicamente a la disfagia orofaringea, cuya prevalencia es más en ancianos entre el 23 y el 55%, más se refiere a pacientes con enfermedades neurológicas, posictus o infartos cerebrales. La mitad de los pacientes presentan disfagia orofaringea, neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, que llegan entre un 57 hasta el 84%. Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello que han recibido radiación pueden presentar disfagia hasta en un 50%. Las complicaciones son nutricionales y respiratorias. La evaluación nutricional es muy importante y nunca dejar de lado la higiene bucal. Debemos hacer el test de la tos. ¿Cómo vamos a evaluar estos pacientes? La eficacia es la capacidad de ingerir nutrientes y agua. Y la seguridad, esa capacidad de ingerir pero sin complicarse, especialmente la parte pulmonar. Muchos de estos pacientes al deglutir, parte de sus alimentos se van a los pulmones y debutan con problemas neumónicos a repetición. Lo que podemos aquí para investigar tenemos métodos clínicos e instrumentales. En cuanto a los métodos clínicos, la parte importante, como siempre, la anamnesis específica, hacer pruebas de cribado, de clínicas de cribado, una exploración de la deglución, método de volumen, viscosidad y la prueba del agua, la evaluación nutricional, la higiene bucal que ya dijimos y la integridad del reflejo de la tos. En cuanto a los métodos instrumentales, tenemos la videofluoroscopía, muy importante y poco desarrollada y poco ocupada en nuestro medio, pero muy importante para la disfagia orofaringea. La evaluación endoscópica de la deglución, cuyos objetivos son una identificación precoz de la patología, una etiología médica o quirúrgica, como tumores otorrinolaringológicos o esofágicos, o una enfermedad por reflujo. La característica fisiopatológica de la alteración biomecánica orofaringea y poder tener un plan terapéutico específico o la colocación de una gastrostomía para evitar complicaciones. Los cuestionarios. Esta es una herramienta muy útil para la evaluación del comer, por ejemplo el IT-10, en donde se ven de 0 a 40 puntos con 10 preguntas y con una sensibilidad y especificidad sobre el 80%. También tenemos el cuestionario de la deglución de Sydney, en donde con 17 preguntas evaluamos el porcentaje de disfunción orofaringea. En cuanto a los métodos clínicos, volvemos a la prueba del agua, donde vamos a evaluar la tos, si hay una voz húmeda o el tragar lento. Los métodos de exploración clínica con volumen, viscosidad, un ritmo creciente, más un pulso oxímetro para aspiraciones y lentes. Aquí es una sensibilidad del 88% para la seguridad de la deglución, 100% para la aspiración y el 88.4% para la eficacia de la deglución. ¿Qué evalúa? El sello labial, el residuo oral, la deglución fraccionada y el residuo faríngeo. Si hay babeo o acumulación de saliva, hay degluciones espontáneas, movimientos labiales, linguales, mejillas y mandibulares,
y detecta residuos. Se hace el reflejo nauseoso, se evalúa la deglución y el reflejo tusígeno. Los métodos de exploración clínica van a evaluar si hay la presencia y la gravedad de la disfagia orofaringea, los signos y los síntomas que presenta el paciente, quién necesita esa evaluación instrumental y cuál es el tratamiento más adecuado. El diagnóstico diferencial muy importante, ya que un globo faríngeo, que es ese nudo en la garganta que entre comidas sin dolor, el paciente ansioso, el paciente que tiene mucho estrés. En esta pandemia hemos visto muchos pacientes con globo faríngeo en donde la causa no es orgánica. La odinofagia, que es transitoria y dura pocos segundos, el dolor al tragar. La serostomía, esa sequedad de la boca que va con disfagia y más se ve en el adulto mayor. El esofágico faríngeo, en donde tenemos que ver si es un reflujo nasal o es tos lo que estamos viendo. El toro estructural, disfagia sólidos por lo general es obstructivo y la disfagia líquidos por lo general es funcional. En cuanto a evaluaciones adicionales, tenemos la evaluación nutricional donde vamos a ver malnutrición y deshidratación que dan debilidad, sarcopenia, inmunidad disminuida y aumento de la mortalidad de pacientes ancianos. Evaluación de la higiene y salud bucal, índice de esa higiene oral, evaluar y revisar la placa dental, los cálculos, caries y enfermedades periodontales. La prueba de la tos con el reflejo de defensa. Recordar que la tos es lo que impide que la comida o el agua vaya hacia la vía aérea. Las aspiraciones silentes, las neumonías, y esto se puede hacer con ácido cítrico o con la capsaicina, que es el ají. Tenemos también que recordar que puede haber una barra faríngea o lo que le llamamos la calasia del cricofaríngeo. Aquí tenemos esa barra que se produce por una hipertrofia del esfínter esofágico superior que comienza a dar dificultad para tragar y que podemos verle tanto en los tragos de bario como vemos en las radiografías y también manométricamente por la presencia de un aumento de presión en la parte intermedia durante la deglución. Esto se piensa que la barra faríngea puede ser el inicio de la formación de un divertículo de Zenker. En cuanto a etiología, puede ser neuromuscular en los accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica o neuropatías periféricas. Las alteraciones musculoesqueléticas como la polimiositis, la distrofia miotónica o oculofaringia, la miastenia gravis, las miopatías metabólicas. Las obstrucciones mecánicas como el absceso retrofaríngeo, el divertículo de Zenker, la barra faríngea, el osteofito cervical y la tiromegalia. Los misceláneos como el síndrome de Sjögren, los medicamentos que pueden producir disfagia, enfermedad de Alzheimer, depresión y radiación. En este grupo de misceláneos vale la pena recordar que ahora se usan mucho los medicamentos derivados de los opiáceos y en los adultos mayores dan alteraciones medicamentosas. Las enfermedades del aparato digestivo que presentan la disfagia esofágica, es decir, que ya no está en la parte superior de la garganta, tenemos también obstrucción mecánica, estenosis benignas, membranas y anillos, divertículos, neoplasias, anormalidades vasculares. Las alteraciones motoras, como la calasia, el espasmo difuso del esófago, esclerodermia, enfermedades de Chagas o misceláneos. Y dentro de los misceláneos también está la diabetes, el alcoholismo y la enfermedad por reflujo. Finalmente, el algoritmo de manejo de la disfagia orofaringe comienza con una exploración clínica de la disfagia con una muy buena historia clínica, una exploración física, revisar focalidades neurológicas, exploraciones de volumen y viscosidad. Tenemos dos posibilidades. La primera, la disfagia orofaringea es estructural. Debemos descartar una neoplasia, hacer una endoscopía, una resonancia magnética, una tomografía y dependiendo de los hallazgos va al tratamiento específico. Por otro lado, tenemos la disfagia orofaringea funcional en donde tenemos que hacer estudio de aspiraciones, una videofluoroscopía o la investigación endoscópica de la deglución y también la manometría faringoesofágica. Pueden haber signos durante la videofluoroscopía y tenemos que evaluar la seguridad y eficacia
durante estos procedimientos. ¿Por qué? Por las estrategias de rehabilitación. Vemos si hay facilidad de volumen, viscosidad, bolo para hacer unas estrategias posturales, incrementos sensoriales, praxias musculares, maniobras activas o electroestimulación. Por otro lado, tenemos las deficiencias de la apertura del esfínter esofágico superior, la calasia cricofaringea que les decía, o también la barra faríngea. Aquí podemos usar una toxina botulínica o la miotomía del cricofaríngeo. Si todo esto no es posible, la mejor opción es hacer una gastrostomía para que este paciente no presente las complicaciones pulmonares. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. En este momento vamos a hacer unas preguntas respecto a los temas presentados y darle unos momentos para que la doctora Talía Ortega se pueda solucionar el problema de su video. Me gustaría si el doctor Moscoso se puede conectar y si hay preguntas en el auditorio que lo puedan enviar a través del chat para poder contestarlas. Me gustaría, doctor Moscoso, preguntarle a usted si en el caso de un megaesófago secundario a acalasia, en el cual se ha producido un esófago sigmoideo, usted ha realizado transposición de colon y qué tan bueno es el resultado posterior. Bueno, verdaderamente no me ha tocado ese caso tan complejo. No tengo experiencia en realizar transposición de colon. He hecho transposiciones de colon en quemaduras esofágicas, pero en un megaesófago no la he realizado. La bibliografía, obviamente, es el esófago y la parte baja del recto. Para nosotros los cirujanos son dos órganos que le tememos mucho. El esófago no tiene una serosa, entonces las anastomosis son muy frágiles y pueden haber fístulas. En cuanto a las anastomosis, cuando realizo esofagectomías, yo las realizo, prefiero realizarles de una manera término lateral. Así he tenido buenos resultados, pero como le digo, no he realizado una transposición de colon en estos casos. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta del doctor Gordillo que indica qué tipo de material utiliza para la fundoaplicatura en la miotomía de Heller. Yo siempre utilizo el Etibon 2 ceros, que es muy manejable, maleable, de buena resistencia. Obviamente no es absorbible, es el que mejor me ha dado resultados y con el que mejor me ha acomodado, pero se puede utilizar cualquier otra sutura que no sea absorbible. Algunos utilizan incluso seda, otros polipropileno, saprolene. Entonces, pero yo utilizo el Etibon. Perfecto. Tenemos una pregunta de la doctora Mariela Salomón, en donde nos indica una paciente de 74 años con acalasia tipo 2 y empiema o neumonías a repetición. ¿Cuál sería el tratamiento ideal? Bueno, hay que averiguar, hay que ver si posiblemente no descartar algún tipo de fístula. En primer lugar, estudiar muy bien al paciente antes de tomar una alternativa quirúrgica. Mi primera alternativa fuera realizar un POEM. Si no se puede, si no hay la experticia en los centros, pues realizar una miotomía. Obviamente, primero tiene que estar solucionado el problema del empiema. Perfecto. Yo voy a completar esta pregunta, ya que la acalasia tipo 2, desde esta dilatación con panpresurización, realmente, según los expertos, cualquiera de los métodos que utilicemos para solucionarlo tienen una buena ventaja, sabiendo actualmente que el POEM está a la cabeza de todos estos procedimientos.
De todas maneras, recordemos que el problema pulmonar en la acalasia se debe al regreso de todo el líquido que se queda en el esófago y que en la noche regresa hacia la boca y muchas veces va hacia el pulmón. Como el doctor lo acaba de indicar, lo primero es solucionar la parte pulmonar y teniendo un paciente en buenas condiciones, proceder a solucionar la parte de la acalasia. Tengo otra pregunta del doctor Andrade que dice, ¿a qué pacientes se les ofrecería cirugía y a quiénes POEM en el tratamiento de la acalasia? ¿Nos podría ayudar, doctor Moscoso? Bueno, los estudios demuestran que el POEM es la primera alternativa en los 3 tipos de acalasia, pero debemos recordar que el POEM tiene que ser realizado en centros especializados, donde se realicen por lo menos la literatura presenta que debe haber por lo menos 10 o 20 casos al año para que haya una buena experticia para quien realiza. Es una técnica nueva que no en todos los centros se le realiza. La miotomía de Heller es una técnica mucho más antigua y la laparoscópica ya se encuentra mucho más tiempo a nuestras manos, entonces tenemos mucho más experticia, pero vuelvo a repetir, el POEM es la primera alternativa y la miotomía de Heller es una muy buena alternativa en los 3 tipos de acalasia. Perfecto, doctor. Simplemente para complementar lo que usted ha dicho, la principal indicación del POEM es en acalasia tipo 3, ya que las acalasias tipo 3 responden muy mal a cualquiera de los otros métodos terapéuticos que tenemos. Entonces, el POEM es de primera elección en tipo 3, sabiendo que es la menos frecuente de los 3 tipos de acalasia. Y actualmente, como usted ya lo dijo, el POEM es de elección con una muy buena opción terapéutica sobre el 90% de resolución de síntomas, pero sabiendo que el problema del POEM es que puede el paciente quedarse con reflujo post-tratamiento o necesitar un segundo POEM en los próximos 6 meses. En un porcentaje pequeño, pero existe. Otra pregunta nos dice, ¿a quién pondría toxina botulínica? Yo les voy a contar en nuestra experiencia en el centro aquí en el Axis de Quito. La toxina botulínica utilizamos en pacientes que tienen muchas comorbilidades o pacientes ancianos. Es una muy buena opción, realmente funciona, pero sabiendo que aproximadamente a los 6 meses se agota su efecto y necesitamos volverlo a hacer. Ahora tenemos un cirujano aquí y la pregunta que yo haría es, si nosotros ponemos toxina botulínica, ¿cuál sería el problema? Porque, dicen los cirujanos, se produce una fibrosis del tejido de una cirugía posterior. ¿Qué opina, doctor? Sí, realmente cuando el esófago, he tenido la experiencia de realizar exéresis de tumores como leiomioma o GIST en esófago y laparoscópicamente, y al realizar, y si ha realizado una biopsia o algún tipo de procedimiento, hay una fibrosis y lo que pasa es que se perfora la mucosa, pero la podemos, por eso, ayuden con una endoscopía para verificar que no haya fugas. Si hay fugas, realizamos una rafia y problema resuelto. El doctor Gordillo le pregunta, en caso de una perforación de la mucosa en la miotomía, ¿cuál es la conducta? Es una rafia primaria, únicamente una rafia primaria, puede ser con monocril 4 ceros, pero es raro. Cualquier otro tipo de sutura, bicril 3 ceros, bicril 4 ceros, pero no hay mucho problema. Lo importante y lo fundamental es diagnosticar. Perfecto. Tengo 2 preguntas para la conferencia que yo presenté de la doctora Enríquez y desde la Argentina del doctor Basile. La del doctor Basile nos indica cuál es la tasa de éxito de la toxina botulínica en disfagia orofaringia. Realmente se habla de un 50% de éxito y sobre todo hay que pensar que en la disfagia orofaringia, cuando se debe
a este aumento de la presión del esfínter superior, puede ser el inicio de la formación de un divertículo de Zenker. Entonces hay que tener cuidado, no es fácil la aplicación, son pocos casos los que se ven. Respecto a la pregunta de la doctora Enríquez, nos indica que el manejo de pacientes con odinofagia y subsecuentemente disfagia orofaringia por lesiones por radiación. Como le puse yo, entre las causas de disfagia orofaringio son las quemaduras actínicas. Y de hecho, en las quemaduras actínicas, esa disfagia orofaringia puede necesitar dilataciones porque ya aquí tenemos una causa orgánica. Les agradezco mucho esta parte de las preguntas y respuestas. Doctor Moscoso, muchas gracias a todas las personas que han enviado sus preguntas y me parece que ya estamos listos para poder comenzar con la presentación de la doctora Talía Ortega. Nos van a avisar de la parte principal del Congreso. Gracias. Doctor Ramiro. Medicorsa, líder en el mercado ecuatoriano. Por más de 30 años brindando al sector hospitalario equipos y soluciones integrales de alta calidad. Representante para Ecuador de Herve Electromedicine. Líder mundial en soluciones de electrocirugía, con aplicación en el área de endoscopía digestiva para casos como POEM, SD, olipectomías, CEPRE, esófago de Barrett, con uso de sistemas de argón plasma e hidrodisección. Nuestra presencia está avalizada por los más importantes centros de endoscopía digestiva del país, que han confiado en la alta tecnología y servicios ofrecidos por Medicorsa. Ravesol es rabeprazol de 20 miligramos de Laboratorios Eurostaga S.A., el único inhibidor de la bomba de protones que ofrece una doble protección y una doble efectividad. Se ha demostrado que Ravesol es el único inhibidor de la bomba de protones que presenta un segundo mecanismo de acción en la protección de la mucosa. Aumenta el contenido de mucina gástrica 2,6 veces en relación a la mucina secretada en presencia de placebo. Ravesol, a diferencia de otros inhibidores de la bomba de protones, presenta un metabolismo principalmente a través de una vía no enzimática. Esto lleva a menos alteraciones de su farmacocinética y farmacodinamia. Por esta misma razón, Ravesol presenta menos interacciones medicamentosas en relación a otros inhibidores de la bomba de protones. En relación a su eficacia, una sola dosis de Ravesol presenta un inicio de acción más rápido. Ofrece un efecto antisecretor superior durante 24 horas y aumenta el pH intragástrico más que otros inhibidores de la bomba de protones. La posología recomendada en enfermedad ácido péptica es de una cápsula de Ravesol a cualquier hora del día, ofreciendo una cómoda administración y una alta adherencia al tratamiento. Ravesol igualmente se constituye como una excelente alternativa en el tratamiento de la erradicación del Helicobacter pylori, junto a los antimicrobianos de elección. Por todas estas razones, Ravesol se convierte en el tratamiento eficaz, seguro y tolerable para tratar la enfermedad ácido péptica. Ravesol, doble protección, doble efectividad. Nuliteli, el tratamiento efectivo para una completa limpieza intestinal, brindando seguridad y tolerabilidad. Volvimos y lo hacemos con más fuerza que nunca. Usted nos conoce y seguiremos siendo un aliado en la lucha constante por la salud para usted y sus pacientes, buscando la claridad y calidad que nos caracteriza, haciendo que su trabajo sea más fácil
porque estamos trabajando junto a usted para que el resultado sea claro. Porque lo importante no es ver, lo importante es ver con claridad. Gracias por contar nuevamente con nosotros. Nuliteli, limpieza intestinal completa. En todos los subtipos del síndrome de intestino irritable con presencia de diarrea, estreñimiento o mixto, hay dolor y flatulencia. Colipan y Colipan Plus, efectivos en el control global de todos los síntomas y subtipo de síndrome de intestino irritable, demuestran mejoría del dolor abdominal frente a la mebeverina. Colipan Plus, combinación de trimebutina más simeticona, disminuye efectivamente los síntomas asociados a distensión abdominal y flatulencia. Colipan y Colipan Plus le brindan seguridad a su paciente sin los efectos de los receptores de los antagonistas del calcio, como son los anticolinérgicos y los cardiovasculares. Colipan cuenta con la más amplia gama de presentaciones. Colipan tabletas de 200 miligramos, 300 miligramos, de liberación prolongada, Colipan Plus y la exclusiva presentación de Colipan inyectable. Y si el estreñimiento aparece, tómalo suave. Neolax recupera suavemente el hábito intestinal. Neolax es superior a la lactulosa en mejorar la frecuencia y la consistencia de las heces y no produce distensión abdominal ni cólicos. Neolax polietilenglicol 3350 tiene un nivel de evidencia y grado de recomendación 1A. Neolax, disponible en todas las farmacias del país en sus dos presentaciones: sobres con dosis exactas para adultos y frasco con dosificador para niños. Doctor, doctora, recuerde que aunque estemos alejados por las actuales circunstancias, siempre estaremos junto a usted. Doctora Ortega, si estamos listos, por favor, podemos compartir su pantalla. Muy amable, gracias. Continuando con las exposiciones, ahora hablaré sobre los hallazgos posquirúrgicos en la manometría esofágica. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad crónica que deteriora significativamente la Perdón, no estamos viendo su pantalla aún, disculpe. Doctora Ortega, por favor, vamos a compartir la pantalla. Presionamos, podríamos prender la cámara, doctora, para empezar a compartir la pantalla, por favor. Gracias, doctora. Junto al micrófono, en la parte superior, recuerde, tenemos una televisión, una pantalla como televisión. Damos doble clic ahí para compartir su pantalla, doctora. No se preocupe.
La doctora Talía Ortega nos va a compartir la charla de hallazgos de manometría esofágica postquirúrgica. Adelante, Talía. Gracias. Seleccione, por favor, la presentación que va a compartir, doctora. Perfecto, doctora. Con las exposiciones, ahora hablaré sobre los hallazgos postquirúrgicos en la manometría esofágica. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad crónica que deteriora significativamente la calidad de vida. Las opciones de tratamiento van a ser el uso prolongado de IVP y la cirugía de reflujo. La funduplicatura laparoscópica de Nissen es una técnica estándar de tratamiento quirúrgico. Perdón, doctora, discúlpeme, por favor. Se cayó el compartir su pantalla, por favor. ¿Podemos regresar a compartir la pantalla? Muchas gracias, doctora. Continuemos. Mil disculpas. Doctora Talía, por favor, ¿puede prender su micrófono porque no tenemos audio del video? La funduplicatura laparoscópica de Nissen es actualmente la técnica estándar de oro para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Las indicaciones son puntuales. El eje erosivo sintomático en jóvenes con adecuada respuesta al IVP, hernia hiatal grande o disfunción del esfínter esofágico inferior, aquellos que no quieren tomar medicación o que son intolerantes al tratamiento, y aquellos con síntomas severos como reflujo nocturno y la regurgitación. La falta de respuesta al inhibidor de bomba de protones sugiere que la indicación quirúrgica deberá ser rechazada por completo y que obligatoriamente se deberán ser realizadas pruebas funcionales para descartar trastornos funcionales del esófago, como el esófago hipersensible y pirosis funcional, en donde la cirugía no tiene cabida. La manometría de alta resolución es el gol estándar para la detección de alteraciones de la motilidad del cuerpo esofágico y de la función de la unión esófago-gástrica. La función barrera del esfínter va a depender de la presión basal y esta va a depender de la competencia de válvula y de la concordancia entre el esfínter esofágico inferior y el pinzamiento con la crura diafragmática. El 10% presentará hipotonía del esfínter y una longitud corta del segmento abdominal. Entonces, ¿cuál es el objeto de la funduplicatura? Fortalecer esta válvula, corregir el segmento abdominal corto del esfínter esofágico inferior, mejorar la concordancia del pinzamiento diafragmático en el hiato esofágico. La manometría preoperatoria es esencial para eliminar contraindicaciones de la cirugía antirreflujo, como desórdenes espásticos inespecíficos, la relajación incompleta de la unión esófago-gástrica y aperistalsis. La motilidad esofágica inefectiva no se asoció a disfagia y otros estudios no encontraron causa-efecto, es decir, pacientes operados que presentaron disfagia y quienes tuvieron manometría esofágica previa completamente normal. El éxito de la cirugía va a depender de la selección del paciente y de la experiencia del cirujano, pero a pesar de una correcta selección del paciente y tener un cirujano experimentado, el 30% de los casos puede haber persistencia, recurrencia o no síntomas,
Y es importante siempre comentar al paciente que el control sintomático va a disminuir con los años, del 90% a 3 años hasta el 67% a 7 años. Conceptualmente, entonces, y en igualdad de condiciones, la funduplicatura muy ajustada se asociará a disfagia. Si es que es más corta y laxa, se asociará a reflujo recurrente. Entonces, la posterior a la funduplicatura, más bien, después de la cirugía, ¿qué podemos encontrar? Síntomas nuevos, síntomas persistentes o recurrentes hasta en el 20% de los casos, persistencia del reflujo del 8 al 10%, disfagia del 7.5 a los 2 años y de 5% a los 5 años. Complicaciones tempranas las primeras 4 semanas y tardías más de 4 semanas. La incidencia de la disfagia es alta, el 76% se resuelve en las primeras semanas, pero el 20% persistirá durante un año y del 5 al 8% por más tiempo. La disfagia postoperatoria puede presentarse incluso en pacientes sin contraindicaciones previas, y esto va a depender de factores individuales y los factores relacionados con la cirugía. Habitualmente se resuelve de 8 a 12 semanas, más del 25% requiere dilatación endoscópica o cirugía, y de Mister y colaboradores encontró que una significativa disminución de la disfagia va a depender si se reduce la longitud de la envoltura gástrica a 1 centímetro. Entonces, ¿cuál es el objeto de la manometría postoperatoria? Explicar el mecanismo de las complicaciones postquirúrgicas y controlar la eficacia de la cirugía antirreflujo. La clasificación de Chicago podría ser útil para entender los patrones manométricos post-cirugía. No existen valores manométricos estandarizados para pacientes postoperados. Lo único que existen son serie de reportes de casos que se han publicado con alteraciones postquirúrgicas que han documentado por manometría. Y eso es lo que vamos a hablar. Este es un estudio en donde se incluyeron 20 pacientes, 11 mujeres con edad media de 49 años, 18 presentaron síntomas típicos, 2 síntomas atípicos, ninguno tenía disfagia. Se les realizó funduplicatura de Nissen. 3 meses después de la cirugía mejoraron los síntomas, pero 8 presentaron disfagia. 5 presentaron disfagia leve, 2 moderado y 1 severo. Según la clasificación de Chicago, 9 pacientes presentaron alteraciones en la motilidad antes de la cirugía, 7 tuvieron peristalsis leve y 2 peristalsis fallida frecuente. 16 pacientes presentaron alteraciones postoperatorias, 2 con obstrucción al flujo, 1 con patrón de acalasia y un paciente con aperistalsis. La presión intravolo fue de 13 versus 17 milímetros de mercurio. La presurización distal del bolo basado en el contorno isobárico de 30 milímetros de mercurio postquirúrgico fue de 2 versus el 22%. Y el porcentaje de presurización del bolo postoperatorio por paciente se correlacionó significativamente con la medida del IRP. Entonces, la funduplicatura de Nissen laparoscópica corrige. La hernia hiatal manométrica provoca un incremento de la presión basal de la unión esófago-gástrica, disminuye la relajación del esfínter esofágico inferior inducido por la deglución, pero la modificación de la unión va a afectar a la motilidad y se encontró que el IRP postoperatorio se correlaciona con el incremento de la presión intraarbolo, siendo un factor importante en la disfagia postoperatoria. Los hallazgos de este análisis retrospectivo demuestran que la disfagia a largo plazo posterior al Nissen, esto es, con un IRP y la presión del esfínter esofágico inferior elevado, va a estar exacerbado por la funduplicatura, condicionando una mayor resistencia en la unión esófago-gástrica, y que el DCI y la amplitud de onda baja va a provocar que se impida superar la presión del esfínter esofágico inferior y por ende la presencia de disfagia y la disminución del tránsito o la alteración del bolo.
En este estudio se habla sobre la longitud de la zona de alta presión. Si es que es igual o menos de 2 centímetros, tenía menos disfagia en comparación con más de 4 centímetros. Aquí se demostró que la obstrucción del flujo de salida de la unión esofagogástrica se debe a un IRP elevado y una longitud mayor de la zona de alta presión que por anormalidades de la motilidad per se. Este estudio retrospectivo, desde el 2013 al 2015, en pacientes sometidos a funduplicatura tipo Nissen, encontró 94 pacientes fueron pacientes sin disfagia ni valores manométricos que la contribuyan, y demostró que los pacientes con amplitud de contracción esofágica distal de 25 milímetros de mercurio y porcentaje de peristalsis del 50% deberán ser sometidos a una funduplicatura parcial. En este estudio, que incluyeron 27 pacientes, 63% mujeres, edad media de 58 años, 23 pacientes fueron sometidos a funduplicatura tipo Nissen, presentaron disfagia en un tiempo medio de 7 meses, disfagia sólidos 59% y 41% disfagia a líquidos y sólidos. Que encontró la manometría postoperatoria en 16 pacientes, 9 con alteraciones de obstrucción al flujo, 3 con contractilidad ausente, 2 con motilidad esofágica inefectiva, un esófago hipercontráctil y un paciente con patrón manométrico de acalasia. Hubo el incremento de la presión del esfínter esofágico inferior de 8 a 20, sin diferencia en el IRP y en el DCI. Entonces, la manometría de alta resolución en la disfagia post-funduplicatura aporta datos en relación a trastornos motores relevantes que permiten un mejor enfoque terapéutico, y que a pesar del número limitado de pacientes, el aumento de la presión basal del esfínter esofágico inferior parece ser el predictor más fuerte de disfagia postoperatoria. Y para terminar, como conclusiones, todo paciente en quien se evidencie trastorno motor por Chicago se excluye de cirugía antirreflujo. Trastornos menores como motilidad esofágica inefectiva o fragmentada, la decisión se basará en la respuesta al test de provocación que asegura la depuración de una sobrecarga de líquido. Si la respuesta es significativa, se enviará a cirugía, ya que se ha sugerido que el riesgo de disfagia es bajo. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la siguiente conferencia. La siguiente conferencia que nos va a presentar la doctora Thalía es esofagitis eosinofílica, cambios en los criterios diagnósticos y abordaje terapéutico. Por favor, doctora, si nos ayuda compartiendo su pantalla con esa charla, por favor. Muy amable, muchas gracias. Doctora, perdón, estamos viendo aún su presentación anterior. Tenemos que bajar esa presentación y subir la nueva, por favor. El mismo procedimiento que utilizamos al compartir la primera conferencia. Estamos viendo, doctora, prenda su micrófono, muchas gracias. Con las exposiciones, primeramente quiero agradecer al comité organizador de la Sociedad de Gastroenterología Núcleo de la SUAY por haberme invitado a formar parte de este evento. Empezaré entonces conversando acerca de la esofagitis eosinofílica, criterios diagnósticos y abordaje terapéutico. La patogénesis de la esofagitis eosinofílica es parcialmente comprendida, involucra varios factores genéticos, el sistema inmunológico y factores ambientales. Normalmente el esófago carece de eosinófilos,
aunque son residentes permanentes en el resto del tracto gastrointestinal, comenzando durante el desarrollo embrionario temprano. El esófago es un órgano inmunológicamente activo que es capaz de reclutar eosinófilos en respuesta a una variedad de estímulos. Es así que la presencia de eosinófilos en la mucosa del esófago denota cronicidad. Las proteínas antigénicas derivadas de los alimentos, menos comúnmente de proteínas inhaladas, desencadenan una respuesta adaptativa mediada por células T helper tipo 2, que producen citocinas como la interleucina 5 y la interleucina 13. Esta última activa a las células residentes como las células epiteliales del esófago para la liberación de proteínas. El gen involucrado con mayor fuerza es la eotaxina 3, que a su vez va a reclutar a los eosinófilos de la sangre periférica al tejido. Provoca también la quimiotaxis de mastocitos, basófilos y células plasmáticas, activando los fibroblastos y por ende la formación de fibrosis, y a las células musculares, clínicamente traducido como los trastornos motores. El carácter crónico de esta enfermedad va a provocar el retraso diagnóstico, principal factor de riesgo para la remodelación esofágica y la formación de estenosis. Este autor y colaboradores observaron que la prevalencia de las características endoscópicas de fibrosis aumentó. El 46% cuando el diagnóstico se demoró hasta 2 años, hasta el 87% cuando se demoró más de 20 años. La prevalencia de estenosis esofágica aumentó del 17 al 70%. Se han descrito 3 endotipos distintos con características clínicas únicas. La tipo 1 es un endotipo leve, con esófago de apariencia normal y cambios histológicos, endoscópicos y moleculares leves. El tipo 2 es el endotipo inflamatorio, con mayor expresión de citocinas inflamatorias y genes que responden a esteroides y un fenotipo refractario al mismo. Y el tipo 3 es más grave porque es el que se caracteriza por ser del tipo fibroestenótico, asociado con un esófago de calibre estrecho y caracterizado por el mayor grado de gravedad endoscópica e histológica y la menor expresión de genes de diferenciación epitelial. En relación al diagnóstico y a diferencia de las pautas anteriores, en donde la persistencia de la eosinofilia en la mucosa del esófago después de 2 meses de tratamiento con IVP a doble dosis, ya no es un criterio diagnóstico para la misma. Es lo que antes se denominaba como eosinofilia esofágico respondedora a IVP. El fundamento para la exclusión de este enunciado después de un ensayo de tratamiento con IVP se debe a que los pacientes con características clínicas e histológicas compatibles con esofagitis eosinofílica, pero que responden histológicamente al tratamiento con IVP, no parecen ser diferentes de aquellos con esofagitis eosinofílica. Pero sí se reconoce que la ERGE y la esofagitis eosinofílica coexisten con frecuencia y que los inhibidores de bomba pueden mejorar esta eosinofilia esofágica mediante mecanismos que no tienen nada que ver del efecto del medicamento sobre la secreción gástrica. Entonces, la esofagitis eosinofílica que responde al IVP forma parte de la esofagitis eosinofílica, y que no debe ser considerada como una entidad separada. El paciente entonces va a presentar o debuta con disfunción esofágica y características histológicas puntuales que más tarde conversaré. El 15% de pacientes debutará con disfagia o impacto alimentario, dolor en el pecho que a menudo lo refiere como dolor en el centro del pecho sin respuesta a antiácidos, reflujo refractario, dolor abdominal superior. Por endoscopía, el 44% de los pacientes pueden presentar anillos circulares apilados, estenosis, atenuación del patrón vascular subepitelial, surcos, la presencia de pápulas blanquecinas que histológicamente se traducen como abscesos esofágicos, de eosinófilos, esófago de pequeño calibre en un 9% y hasta el 17% de los casos el esófago puede ser normal.
La escala de EREFS es una escala que busca estandarizar y cuantificar la gravedad endoscópica del paciente. Esta escala intenta que el endoscopista valore con un valor mínimo de 0 a un valor máximo de 10 ciertos hallazgos que debe buscar durante la endoscopía, como edema, anillos, exudados, surcos y estenosis. La histología se recomienda tomar en total 6 biopsias, 2 biopsias del tercio superior y medio, 2 biopsias del tercio distal, con un valor de aproximadamente de igual o más de 15 eosinófilos por campo de alto poder, al menos en una muestra de biopsia, porque se cree que esta enfermedad se puede presentar en parches, y siempre tomando en cuenta que la eosinofilia esofágica en ausencia de clínica no es suficiente para catalogarlo como esofagitis eosinofílica. Se pueden encontrar también microabscesos de eosinófilos, capas superficiales de eosinófilos, gránulos de eosinófilos extracelulares, fibrosis e inflamación subepitelial de la lámina propia, hiperplasia de las células basales con papilas alargadas, mayor número de mastocitos, células B y células portadoras de inmunoglobulina. Los estudios con bario no son sensibles, pero nos pueden ayudar a caracterizar las anomalías anatómicas del esófago, logrando caracterizar la longitud, el diámetro y la localización de la estenosis. Hasta el 60% de los casos se puede presentar elevación de inmunoglobulina sérica, el 50% eosinofilia periférica, y en todos estos pacientes se debe realizar evaluación de alergias. Se siguen estudiando marcadores genéticos y moleculares de la actividad de la enfermedad. Por ejemplo, se han estudiado paneles de diagnóstico de esofagitis eosinofílica de 96 genes basados en el análisis de las biopsias esofágicas que ayudan a diferenciar la eosinofilia esofágica de individuos control de enfermedad por reflujo y aquellos con enfermedad activa e inactiva, y en aquellos con exposición a glucocorticoide. La medición de las células progenitoras de eosinófilos se correlacionan con la patología y proporcionan un método para monitorizar la enfermedad. Estas pruebas genéticas para el transcriptoma molecular de la esofagitis eosinofílica están disponibles comercialmente, pero su función en el tratamiento clínico aún está en evolución. La endoscopía confocal, este es una tecnología en fase experimental, es una fase de experiencia inicial preclínica, es un trabajo que se presentó en la DDW del 2013, que se realizó en cultivos celulares y animales, esto con un prototipo de cápsulas, de una cápsula endoscópica con tecnología confocal. El fin era visualizar y detectar eosinofilia esofágica para diagnosticar y monitorizar la enfermedad sin la necesidad de endoscopía con biopsia. Esta tecnología en fase experimental pudiera tener futuro potencial como herramienta diagnóstica. Otras pruebas de diagnóstico que se han evaluado pero que no se utilizan de forma habitual son la sonda de imagen de luz funcional, la ecografía endoscópica que no nos aporta mayor información, análisis del contorno de la impedancia de la mucosa y la manometría esofágica con hallazgos inespecíficos. Ya en el 2014 se presentó esta prueba de cuerda esofágica en un estudio que incluía 41 pacientes. El objeto de esta prueba de cuerda esofágica fue la medición de biomarcadores de proteínas derivadas de los eosinófilos y distinguió entre niños con esofagitis eosinofílica activa, aquellos con enfermedad tratada en remisión, con enfermedad por reflujo y aquellos con esófago normal. El mismo principio fue la citoesponja, que es una cápsula de gelatina ingerible que tiene una malla comprimida o unida a una cuerda. Esta prueba captura células esofágicas que luego pueden evaluarse para determinar los niveles de neurotoxicidad derivadas de los eosinófilos. La sonda luminal de imagen funcional por impedancia planimetría de alta resolución permite cuantificar la remodelación y fibrosis, por ende, la distensibilidad y el diámetro máximo de constricción y de presión de la mucosa del esófago.
Se ha considerado como un biomarcador de la remodelación y mide de forma objetiva la distensibilidad de la pared con un alto índice de concordancia interobservador. En relación al tratamiento, pues, ¿qué buscamos? La mejoría de los síntomas, la mejoría histológica, prevenir o corregir complicaciones, evitando el impacto alimentario y la estenosis. Se ha hablado de las 3 Ds: dieta, drogas y dilatación. En relación a la dieta, esta tiene que ver con la alimentación exclusiva mediante una fórmula elemental, eliminación dirigida según pruebas de alergia y la eliminación empírica de los alimentos que más se han relacionado con la esofagitis eosinofílica. La dieta de exclusión de 6 alimentos: leche de vaca, trigo, huevos, soya, frutos secos y mariscos, con una mejoría clínica en el 94% e histológica del 64 al 74%. Y se encontró que los alergenos más frecuentemente fueron trigo y leche. Es por esto que se empezó eliminándolos como una dieta de eliminación de 2 alimentos, pero si no existía ninguna resolución histológica, se eliminaban 4 y como opción de rescate se eliminaban 6. Entonces, ¿qué se encontró? Una tasa de remisión clínica e histológica del 43 al 60 hasta el 79% respectivamente. Pero este manejo se conocía como el Step Up. La ventaja de este manejo era la reducción en un 20% del número de endoscopias innecesarias y del proceso diagnóstico versus iniciar con una dieta de 6 alimentos. La dieta de eliminación dirigida basada en los resultados de las pruebas de alergia mediante test cutáneos han demostrado peores resultados con una remisión histológica del 45%, con una eficacia menor en adultos que en niños del 32% versus el 47%. Actualmente no se recomienda realizar estudios de alergología en este tipo de pacientes ni implementar dietas de exclusión basada en las mismas. La dieta elemental, compuesta de aminoácidos, carbohidratos y triglicéridos de cadena media, libre de alergenos, es muy efectiva en niños, pero la respuesta parcial es en adultos de hasta el 50%, y esto se debe al alto costo y al sabor desagradable de la dieta, pero esta tiene una remisión histológica de hasta el 90%. En relación a las drogas, ¿cuál es la función del IVP? El IVP tiene un efecto antiinflamatorio bloqueando la eotaxina 3, evitando la degranulación de los eosinófilos y mejorando la integridad mucosa, reduciendo el flujo de moléculas y alergenos a través de la misma. Estudios prospectivos demuestran que los pacientes con esofagitis eosinofílica sin reflujo tienen buena respuesta al IVP, con una mejoría clínica en un 67% y una mejoría histológica en el 54%. Esto va a ser independiente de la cantidad del infiltrado de eosinófilos y de su patrón de alergias. Empezamos con una dosis estándar de 4 semanas. Si no hay respuesta, subimos la dosis a doble por 8 semanas y si responde, se busca mantener una dosis mínima, haciendo siempre una valoración por endoscopía y biopsia. ¿Qué sabemos de los corticoides tópicos? Los métodos de administración del corticoide tópico determinan el tiempo de contacto y la liberación a lo largo de la mucosa esofágica y la tasa de la remisión histológica. Un ensayo clínico que comparó la eficacia de 1 miligramo de budesonida 2 veces al día como solución viscosa frente a aerosol encontró que hubo una tasa de remisión histológica significativamente mejor en el primer grupo. Cuando existe una eosinofilia persistente o síntomas persistentes, se recomienda iniciar con fluticasona de 4 a 8 semanas y si responde, se recomienda disminuir la dosis paulatinamente. Mientras que si no responde a la fluticasona, entonces se empieza con budesonida por 12 semanas. ¿Qué otras opciones se han estudiado? La ciclesonida es un glucocorticoide tópico con menor absorción sistémica que la fluticasona. Este es un estudio que se presentó en el 2012, fueron casos reportes de 4 niños que habían fallado a la terapia con fluticasona o la restricción dietética y fueron tratados con ciclesonida tópica deglutida
80 o 160 microgramos durante 2 meses, 2 veces al día, y que encontraron mejoría clínica histológica, pero todavía faltan más estudios. La mometasona es un glucocorticoide tópico con biodisponibilidad sistémica limitada. Este es un estudio, es el primero en mostrar la eficacia de este medicamento de forma viscosa para el tratamiento de la enfermedad. Este estudio se presentó en el 2019, fue un estudio retrospectivo que incluyó 34 pacientes con esofagitis eosinofílica, logrando respuesta histológica en el 76% y remisión histológica en el 68%. Todavía faltan más estudios. En relación a los glucocorticoides tópicos versus sistémicos, este es un estudio multicéntrico con 80 niños en que fueron asignados al azar con prednisona o fluticasona ingerida. Casi todos los pacientes estuvieron libres de síntomas a las 4 semanas. La mejoría histológica fue mejor para el grupo de la prednisona, pero hubo una recaída en el 45% en ambos grupos después de haber suspendido el tratamiento a la semana 24. Los efectos secundarios fueron importantes, hasta del 40% en el grupo de la prednisona, y el 15% del grupo de la fluticasona con candidiasis esofágica, pero generalmente fue asintomática. Por lo tanto, no se recomienda. La terapia de mantenimiento siempre se debe mantener en pacientes con disfagia severa, con impactación de alimentos, estenosis esofágica de alto grado, recaída histológica después de tratamiento inicial, sea con glucocorticoides tópicos o restricción de la dieta, que deben ser considerados. Siempre hay que tomar en cuenta que la ausencia de síntomas no predice la ausencia de la actividad de la enfermedad. ¿Qué sabemos ahora de tratamientos experimentales? Es lo que se habla de la terapia dirigida. Este es un estudio multicéntrico doble ciego que incluyó 99 adultos con esofagitis eosinofílica. Este fue el tratamiento monoclonal, es un anticuerpo monoclonal contra la interleucina 13. Se utilizaron 3 grupos, 180 miligramos o 360 miligramos o placebo por 16 semanas. ¿Qué se encontró? Reducción del recuento de eosinófilos y grado histológico en comparación al placebo, pero no hubo mejoría clínica. El mepolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la interleucina 5. Este se encarga del reclutamiento de eosinófilos, pero los resultados son variables. El reslizumab es un anticuerpo neutralizante también de la interleucina 5. Este se encuentra en ensayos clínicos. Entraron en este ensayo 226 niños y adolescentes con esofagitis eosinofílica. Se evidenció una reducción significativa en los recuentos de eosinófilos en comparación con el placebo, mejoría significativa en los síntomas, pero sin diferencia significativa en comparación al placebo. Su papel sigue siendo incierto. Este es un estudio que se presentó en este año, es un estudio en fase 2. El dupilumab es un anticuerpo monoclonal humano derivado del veloc inmune contra el receptor de la interleucina 4, inhibe la señalización de la interleucina 4 en la interleucina 13. Este es un ensayo controlado, fase 2, con placebo, en donde se incluyeron 47 adultos. Se encontró disminución de la disfagia, las características clínicas y endoscópicas mejoraron y hubo un aumento de la distensibilidad del esófago, que en general fue bien tolerado. Hay que estar pendientes de este medicamento. El montelukast puede ser útil para la reducción de los síntomas. Los estudios son contradictorios en cuanto a su eficacia, por lo tanto su papel, si es que lo hay, sigue estando no muy claro. Azatioprina y 6-mercaptopurina, hay un reporte de caso en 3 adultos que tuvieron respuesta clínica e histológica con esofagitis eosinofílica dependiente de glucocorticoides. Tratamientos inefectivos: el infliximab, antihistamínicos y cromoglicato, anticuerpos monoclonales anti-inmunoglobulina E, sin mejoría, no son recomendados.
La dilatación esofágica es el tratamiento inicial en pacientes con estenosis severa y con disfagia. El objetivo es obtener un diámetro de 15 a 18 milímetros, pero con dilataciones muy pausadas por cada sesión. Incluso se recomienda que sean dilataciones de 3 milímetros o menos cada 3 a 4 semanas. La perforación en sí no es muy frecuente. Hay un metaanálisis del 2017 en donde se incluyeron 37 estudios, 977 pacientes con 2.034 dilataciones. La perforación y la hospitalización post-procedimiento fue menos del 1%. Dolor torácico y hemorragia siendo con complicaciones no tan elevadas. Pero sí hay que tener precaución que los desgarros y la perforación, sin que haya resistencia al paso del endoscopio o al dilatador, están presentes. Es por ello que está contraindicada la endoscopía rígida y el uso de glucocorticoides antes de la dilatación puede ofrecer beneficio como un antiinflamatorio, pero también se ha demostrado que aquellos pacientes con disfagia severa, la indicación de la dilatación sin antiinflamatorios previos no obtuvo mejoría, no obtuvo diferencia significativa. Entonces, con un diagnóstico confirmado de esofagitis eosinofílica, se deberá considerar una de las siguientes opciones. Utilizamos IVP, esteroides tópicos o dietas de eliminación. Si empezamos con inhibidor de bomba y no hay remisión, se deberá comprobar la eficacia de tratamiento antiinflamatorio. Si no hay remisión, se debe intentar con dieta elemental, y remitir a centros de mayor experiencia para drogas experimentales. Pero si es que hay respuesta, el tratamiento debe ser a largo plazo con un fármaco antiinflamatorio o con dieta. Si se decide por esteroides tópicos o deglutidos y hay remisión histológica con síntomas resistentes, con estenosis o disminución del calibre del esófago, si es que esto está presente, el paciente debe ir a dilatación esofágica y a largo plazo con tratamiento con fármacos antiinflamatorios. Si es que no hay estenosis, se deberá descartar otras condiciones relacionadas a la inflamación del esófago y se deberá considerar si es que en realidad fue esofagitis eosinofílica. Si es que hay remisión histológica, con la dieta de eliminación, se debe mantener un tratamiento antiinflamatorio a largo plazo. Como conclusiones, entonces, sabemos que la enfermedad la esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica, que es diferente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es la primera causa de impactación de jóvenes y en personas atópicas. El diagnóstico debe ser la suma de datos clínicos, datos endoscópicos e histológicos. No existe una correlación entre hallazgos clínicos y endoscópicos. La endoscopia más biopsia debe ser mandatorio para el diagnóstico y para la monitorización a largo plazo. La dieta de exclusión de alimentos, los IVP y los corticoides tópicos son tratamientos antiinflamatorios de primera elección y no se recomienda por ningún motivo combinar estas opciones de forma simultánea en un mismo paciente. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Talía. Muy buenas tus exposiciones. Hay algunas preguntas y tú comandas algunas de las preguntas que han sido formuladas. Listo, muchas gracias, Ramiro, muchas gracias a la audiencia y una disculpa por las fallas técnicas. No sé, Ramiro, si tienes preguntas porque no tengo acceso a las mismas aquí en el chat. A ver, yo tengo las preguntas aquí anotadas. La primera dice, un paciente operado 2 veces por reflujo y que tiene todavía síntomas de reflujo y disfagia. ¿Cuál sería la conducta? A ver, lo que se recomienda primeramente es descartar, nuevamente se recomienda hacer un esofograma porque la intención es descartar, obviamente, complicaciones anatómicas postquirúrgicas, si el caso lo amerita por la disfagia, por lo que hablamos, alteraciones manométricas, hay que ver cómo está el IRP, cómo está el DCI, si es que hay alguna complicación adicional. Y obviamente para valorar la presencia o no de reflujo hemos recomendado la pHimetría. Totalmente de acuerdo, Talía. Y recordar que la manometría previo a un procedimiento quirúrgico es muy importante, ya que la peristalsia, especialmente el DCI, si es menor de 100, ese paciente no debería ser operado o ser sometido a una cirugía antirreflujo. Si bien es cierto, las peristalsias inefectivas no contraindican una operación de reflujo, pero debe ser una aplicatura parcial. En este caso que la doctora nos propone, realmente es muy posible que no fue evaluado el paciente antes del procedimiento quirúrgico y ya ha sido operado 2 veces. Una segunda pregunta, Talía, te indican qué tiempo usarías de corticoides en los pacientes con esofagitis eosinofílica. Pues se recomienda el uso a largo plazo, ¿no? Se han encontrado datos en donde el paciente se empieza a disminuir paulatinamente, se suspende y nuevamente empiezan los síntomas. Sabemos y está descrito que el hecho inclusive de que el paciente no tenga síntomas tal cual no significa que no tenga una enfermedad activa. Entonces se recomienda la dosis mínima necesaria siempre y cuando se deba hacer una evaluación endoscópica y con biopsia sobre todo. Hay una segunda pregunta. ¿Antialérgicos en esofagitis eosinofílica? No está demostrado. No está demostrado. Antihistamínicos no se utiliza. Bueno, ya lo dijiste al final de tu conferencia, pero otra pregunta dice, ¿cuál es, en quién sospecharíamos más de esofagitis eosinofílica y qué relación con los pacientes atópicos? A ver, siempre se debe sospechar esofagitis eosinofílica en paciente atópico que presente clínica, que presente síntomas. Es más frecuente encontrar estos datos en niños y jóvenes. Es muy raro ya encontrarlos en pacientes adultos, pero obviamente no se puede descartar una disfagia que no tenga esta enfermedad de base. Perfecto. Una pregunta de la doctora Marilyn Carrillo. Dice, en su experiencia, ¿ha encontrado casos de esofagitis eosinofílica asociada a la entidad conocida como hiperlaxitud articular? No, la verdad que, a ver, yo trabajo en un hospital oncológico y también en mi área privada. Aquí en Ecuador no hemos tenido, no sé, Ramiro, si es que ustedes hayan tenido algún caso de esofagitis eosinofílica. El único caso, los únicos casos que yo vi fue cuando me formé como gastroenteróloga en México, pero aquí yo no sé si es que hayan datos de casos, una data de pacientes, pero en realidad no ha habido asociación. Sí, con hiperlaxitud articular no tengo una relación directa. ¿Qué otra? Un paciente con una hernia hiatal pequeña, grado A, ¿aconsejarías una cirugía de Nissen? A ver, es importante determinar que no estamos operando hernias, estamos operando pacientes. Entonces, el hecho de que un paciente tenga una hernia puede tranquilamente no tener reflujo y al revés, un paciente con reflujo no puede ir, no siempre de la mano con hernia. Entonces, ojo, operamos pacientes con síntomas, no operamos hernias. Perfecto.
en cuanto al seguimiento histológico, una vez que se comienza el tratamiento, ¿cada qué tiempo? Va a depender. Va a depender de la clínica, generalmente, como estaba descrito. Empezamos con IVP, 4 semanas, dosis estándar. Si no mejora, vamos a las 8 semanas y ahí empezamos con los controles endoscópicos con biopsia. Entonces, va a depender de a qué rama yo haya decidido ir con IVP, ir con glucocorticoide e ir con dieta. Y generalmente hacemos un control clínico y para decidir bajar la dosis, después de haber dado un tratamiento por lo menos 8 semanas, empezamos a hacer los controles endoscópicos. Perfecto, Thalía. No hay más preguntas por mi parte. Está el tema realmente muy bien enfocado. Si tú tienes alguna cosa adicional, Thalía, y de lo contrario, agradecer a la audiencia que nos ha acompañado esta mañana y para que tú cierres la mañana. Gracias por mi parte. Yo quiero hacer una acotación final. Para quienes hacemos manometría, quienes hacemos pHimetría, es muy importante el antecedente previo del paciente. Es así que si es que un paciente es sometido a una funduplicatura y nos llega con la clínica de disfagia, ojo con nuestros diagnósticos. Es muy puntual o tenemos que tener mucha precaución en poner diagnóstico por un esófago hipercontráctil tipo un jackhammer. Entonces, siempre es importante que nosotros como fisiólogos, ¿no?, que hacemos este tipo de estudios, tomar en consideración el antecedente quirúrgico del paciente y orientar el trazo manométrico en relación a los hallazgos en ese sentido. Eso es todo. Buenas tardes, muchas gracias por la atención. Ramiro, muy amable, a la coordinación, a la Sociedad de Gastroenterología. Doctores, nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Les esperamos a todos a partir de las 2 de la tarde. Por favor, recuerden ingresar con el mismo link o refrescar a la página. Buen provecho. Muchísimas gracias con los expositores. Nos vemos pronto.